Bueno chicos, comenzamos con el ejemplo del punto fijo. Fíjense, acá yo les voy a pasar dos ejemplos. El primero se los dejo a ustedes porque, bueno, para que puedan practicarlo. Fíjense que acá tenemos una función eh, algebraica o sea, una función polinómica, digamos, o sea, significa que tiene una expresión algebraica. X cuadrado menos x menos 6 y el ejemplo número 2, que es el que vamos a trabajar, es x al cubo más 4x menos 10 igual a 0. No es una función, es una ecuación algebraica en este caso porque está igualada a otro valor. Y la vamos a analizar en el intervalo 1, 2. Lo primero, como decía la demostración, y es lo que ustedes vayan teniendo paralelamente a esta expresión, es que tengo que encontrar una función h, que en este caso le vamos a llamar g, pero es lo mismo, donde esa nueva función pueda ser expresada como g menos x, como decía en la demostración que teníamos acá. H igual a G menos X. ¿Está? Entonces, de la expresión original, que es esta que tenemos acá, ¿está? Tratamos de despejar una X. Entonces, al despejar a una de ellas, la otra expresión sería la función G. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a armar esa nueva función h, nos va a quedar esta función g menos el valor de x como estaba expresado aquí en la demostración. Entonces, bueno, esa es una de las separaciones. La otra alternativa, analicemos este tratamiento aritmético que hay acá. Fíjense, se despejó x de otra manera y quedó esta otra alternativa. Tenemos una función g distinta con x y una función g distinta con esta x, sabiendo que estamos partiendo de una expresión f en las dos expresiones. Vamos a analizar la primera posibilidad. Vamos a trabajar con la función g. Sabiendo que esa es la función g, vamos a derivar la función g como nos indicaba en el teorema. Hacemos la derivada respecto de x y encontramos la expresión. Es la derivada de una potencia de un medio y la derivada de un cociente también por regla de la cadena. Entonces, el valor absoluto lo hacemos menor o igual a k, que k era menor que 1. Recordemos en la expresión. Vamos haciendo el tratamiento y encontramos que el valor que tenemos, que es que x es menor a menos 2.64. Este es el valor inicial de la iteración que nosotros vamos a ir haciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir encontrando valores de función de g para este x, hasta tal punto que los valores de función de g se vayan pareciendo a este valor de abscisa x. Entonces eso nos va a ir indicando que en realidad ese es el punto fijo de la función. Entonces fíjense, arrancamos con menos 2.64 y vemos el valor de función de g de menos 2.64, es 2.71. Recordemos que la función g es esta función que nosotros estamos trabajando acá, la función que encontramos de haber separado la x de la función original f o de la expresión de la ecuación original. Entonces, bueno, vamos iterando, encontramos 2.71. Ahora 2.71 lo pensamos como que es P y encontramos su valor de función, 1.22. Ese valor de función lo pensamos como que es el nuevo valor P y encontramos su valor de función nuevamente y así sucesivamente. Hasta que a medida que vamos iterando el método, eso significa que vamos repitiendo el método, vamos encontrando, fíjense qué similitud que hay. 1.36, o sea, en este caso están exactamente iguales según esa cantidad de decimales, pero si la cantidad de decimales aumentara, seguramente en algún decimal ya aparecerían las diferencias. O sea que acá, fíjense, 1.36523001 es igual a 1.36, o sea que el valor de P se ha hecho igual al valor de función de sí mismo. Por lo tanto, P converge al valor 1.36.
está 1.36. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista gráfico, vemos que justamente el cero de esa función, que es la función que se asocia a esta ecuación algebraica, vemos que coincide con el valor del punto fijo que se ha encontrado, 1.36. ¿Está? Entonces, bueno, decimos que entonces G de P es igual a P y además ese valor de aproximación se aproxima al cero de esta expresión polinómica que teníamos al inicio. Ahora, eso lo habíamos hecho con el valor absoluto menor a 1. Ahora lo hacemos con la expresión del valor absoluto, pero mayor a menos 1, ¿está? Lo cual es de esperar que arroje el mismo resultado. Lo vamos haciendo, ¿está? Y encontramos, fíjense, 1,3652 con el mismo resultado. Entonces, como nos da para menor y para mayor el mismo resultado, entonces podemos confirmar de que el cero de la función es este valor aproximado. ¿Cuál es? ¿Es el valor verdadero? No, es un valor aproximado. ¿Cómo hago yo para saber que es el valor verdadero? O sea que este valor es la mejor aproximación que puedo encontrar, porque si yo hago, según estos decimales, la diferencia de este valor encontrado con este valor encontrado, fíjense que no hay diferencia. Con este tampoco, con este tampoco. Con este ya hay una diferencia en este decimal y la diferencia es de 4 valores de ese decimal, o sea, sumamente pequeño. Entonces podríamos decir que el error absoluto que se está cometiendo aquí es muy pequeño, porque fíjense, bueno, lo vemos, estábamos mirándolo recién en el valor de función, pero como el valor del cero es un valor del dominio, entonces lo vamos a analizar aquí también. Fíjense, aquí no hay diferencia, recién aquí hay diferencia. Entonces es de 4 esta diferencia acá en el dominio de la función. Entonces decimos que este es el cero aproximado al verdadero cero de la función original. Bueno, aquí tenemos el resumen o el protocolo. Para analizar la segunda posibilidad, que era la segunda alternativa de separar la x del resto de la expresión, encontramos que esta es la función g. Recordemos, a esta función g la vamos a derivar, el valor absoluto de la derivada lo vamos a hacer mayor que menos k y menor que k, eso sería mayor que 1 y mayor que menos 1 y menor que 1, y vamos a ir resolviendo, a ver, no tenemos, acá estamos, lo vamos a ir resolviendo, llegamos, fíjense, a 8.50, o sea, no es convergente el método, no nos conduce a nada, por eso es que las alternativas son varias y uno prueba con una, no da, y quizás prueba con otra y sí da. En este caso probamos con la primera y justamente fuimos encontrando que el valor de la abscisa fue coincidiendo con el valor de la ordenada. Ese es el punto fijo de la función f, pero además aproxima al verdadero cero de la función. En este caso no se dio. Así que bueno, este es el ejemplo del método del punto fijo.